Bueno, a ver, vamos a ir hablando o reprisando un poquito. Hasta, hasta este momento hay un sonido que está perjudicando ahí. A ver, hasta este momento hemos hablado de Gastón Bachelard, hemos hablado de las rupturas epistémicas, hemos hablado de Piaget, el gran aporte que hace la asimilación y el desarrollo mental del individuo. Hemos hablado del falsacionismo de Raimundo Popper y hemos hablado también, siguiéndole a él, de Imre Lakatos, donde es alumno y contradice algunas cosas y al mismo tiempo cómo son los programas de investigación. Es una competencia permanente. Ya les había comentado ahí el caso, por ejemplo, de las vacunas y el caso de que a veces hay gente que se introduce al terreno de la ciencia, vuelvo a recalcarles. El científico es una persona muy, de formación muy especial, vuelvo a recalcar. Ese no pierde el tiempo como estoy perdiendo yo haciendo, si vale el término, dando esta exposición. Él está permanentemente metido en su terreno, en lo que tiene que hacer, buscando la respuesta a las dudas, preguntas que se ha puesto. Entonces, el científico está buscando la verdad para ofrecer y contribuir a la humanidad de alguna manera. Y eso ya lo hemos visto un poco en lo que es la ética profesional, en la última parte del tercer tema. Todo esto está un poco, diría, conectado unas cosas con otras. Entonces, eh, los docentes que somos especialistas, si quieren, unos en psicología, otros en ingeniería, etcétera, manejamos ciencia, sí, pero que somos científicos, no. Un poco yo tengo mi criterio particular en eso, porque el científico para mí tiene que ser aquel que contribuye algo novedoso y que sea útil para la humanidad. De lo contrario, puede ser un aporte eh, insignificante, pero eso, aunque, ese aporte no tiene trascendencia como lo tiene la opinión del científico. Entonces, de ahí que cuando hablamos de los epistemólogos hay esa gran discusión que los epistemólogos dicen por qué meten narices al terreno científico, porque no saben nada de ciencia. Y ellos retrucan cuando dicen que los científicos tampoco saben lo que hacen los epistemólogos. Nosotros discutimos lo que hacen ustedes, si hacen bien o no hacen bien. Nosotros ponemos en tela de juicio si el método que utilizaron es eficaz o no es eficaz, si la verdad que ustedes tienen es el 100% válida o no es válida. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces esta discusión no nos interesa, pero de alguna manera nos recrea para entender la labor de un científico. Luego hemos comentado, después de estos programas, es necesario, hemos hablado de Ingrid Lakatos. Ahora quizás es bueno comentar un poquito acerca de un norteamericano llamado Thomas Kuhn. Este personaje era el que introdujo precisamente este nombre que utilizamos también muchos de nosotros y es una novedad porque las palabras se ponen de moda, el lenguaje a veces tiene una moda y cierto tiempo permanecen lo que él llamaba paradigmas. En uno de sus libros más difundidos, precisamente las estructuras o la estructura de la revolución científica. De ahí entonces que él habla del paradigma y en su libro no hay una definición, hay 15, 20 definiciones de paradigma que él da. ¿Con cuál se queda? Un poco eso también es confuso. Yo puedo señalar a mi entender que paradigma para mí es como una especie de modelo, como es un punto de referencia, ¿no? Un modelo, digo, establecido, sobre el cual se han puesto de acuerdo varias personas y siguen ese modelo. Por decirle, por ejemplo, la representación del cloruro de sodio, no sé si es cloruro 2, sodio 1, ClNa, CN2Na0, cloruro de sodio. Esa representación es convencional.
Lo que existe es la sal como objeto, como realidad concreta, ese que nos puede hacer que el plato esté desabrido o que esté muy salado. Entonces, el cloruro de sodio como representación mental, como construcción mental, si quieren como concepto, no existe. Pero sí, ese es, si vale el término, la fórmula referencial, ese es el modelo. Entonces, por eso que cuando habla del paradigma y habla también de la comunidad científica. Entonces, la comunidad científica es ese grupo de personajes que de alguna manera se ponen de acuerdo, aunque no estén satisfechos ni conformes en el 100%. Personas que están trabajando sobre un mismo problema toman como punto de partida un teorema, por ejemplo, por decirse en el terreno de las matemáticas. El teorema no es demostrable, no es igual que, por ejemplo, la acción de la temperatura dilata los metales. No, eso usted no le puede demostrar en el terreno matemático con el teorema. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Es imposible que la suma de los lados más el... Eh, entonces, esto no se puede. Por eso les digo, es una especie de modelo en el cual se ponen la comunidad científica de acuerdo y trabajan sobre ello. Pero, ¿qué es lo que podemos señalar de este personaje americano, norteamericano? Es que para él la ciencia avanza de una manera, ¿qué puedo decirles? Organizada, sí, de una manera organizada. Él ha contribuido en esto, ha sido, parece, uno de los primeros en comentar precisamente eh, cómo se produce el desarrollo, el avance de la ciencia. Pero precisamente por esa razón incluso lo llama él, eh, eh, lo llama él incluso, recalco otra vez, revolución, estructura de la revolución científica. Muy bien. Lo que podemos, Roger, hola Roger, Sí, dice. ¿se escucha allá o no? ¿O se Fuerte y ha claro, le cortado? dice. Fuerte y claro, le ¿Ah? dice. Fuerte, fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, le dicen, sí. Ya. Adelante. Entonces seguimos. Estoy hablando en este momento de Thomas Kuhn, de este epistemólogo norteamericano que con su gran libro llamado La estructura de la revolución científica nos señala ahí cómo la ciencia avanza. Lo que más le interesa a él es cómo ha ido progresando la ciencia y cómo nos ha llevado la ciencia al nivel en el que nos encontramos ahora en el siglo XXI. De ahí entonces que él dice, la ciencia atraviesa por tres grandes fases para ir de alguna manera avanzando. ¿Y cuáles son esas fases? Dice, esas fases son, dice, la primera fase o la primera etapa donde hay una ciencia normal. ¿Y cuál es la ciencia normal que él llama? Es el trabajo acumulado que se ha conceptualizado, que es aceptado, que está vigente en un momento determinado. Vean que incluso alguna vez yo les hice una pregunta en el examen si la verdad científica es absoluta o es relativa. Aquí nos va a confirmar nuestro amigo Kuhn que la verdad es relativa. La verdad tiene una vigencia en un tiempo determinado o para un tiempo determinado, que muchas veces es rebatido, es revisado, como les dije hace rato, la competencia que hay en la rivalidad que hay en la investigación. ¿Y quién triunfa? El que tiene mayores argumentos y que avalan su propuesta. Entonces, de esta manera acá él nos está diciendo, la primera fase por la que se atraviesa es, dice, la ciencia normal. Es esa ciencia que está vigente, que todos lo aceptan, etcétera, y que por mucho tiempo se mantiene. Por decirles, hasta antes de que apareciera la teoría heliocéntrica de Galileo Galilei y Copérnico, antes, hasta que aparecieran 1400 el Renacimiento, cuando aparecen estos personajes,
recién se sustituye la teoría geocéntrica por la teoría heliocéntrica. ¿Qué quiere decir? Desde cuando los griegos empezaron a hacer filosofía, empezaron a hacer ciencia, desde cuando se empezó a construir conocimiento desde el hombre primitivo hasta el momento en que Galileo y Galilei proponen la teoría heliocéntrica sustituyendo a la geocéntrica, esa teoría geocéntrica era válida. Esa teoría tenía vigencia. Esa teoría era el referente con el cual trabajaban físicos, matemáticos y todos los que querían, ¿no? Cartógrafos, todos los que querían trabajaban en base a eso. Pero cuando aparece Galileo Galilei, esa teoría geocéntrica, si vale el término, es sustituida, ¿no? Es aniquilada, si quieren, es rechazada, es refutada, si vale el término en el lenguaje popperiano, se refuta. ¿Por qué? Porque se demuestra de que no es verdadera y que tiene cualquier cantidad de errores. Entonces, de esta manera, él dice, esto es la ciencia normal. Pero esta ciencia dice, por mucho tiempo puede tener vigencia, pero los científicos no están satisfechos con eso. El científico sigue metiendo el dedo al avispero para seguir viendo si pica o no pica, ¿no? Y en este trabajo precisamente encuentra a veces errores y empieza a producirse una crisis. Empieza a producirse una crisis y a eso lo llama, sí, le escucho. Hola. Continúe, Listen, es un micrófono. Ahorita lo voy a Ya. silenciar. Entonces les decía, después de la ciencia normal aparece otra etapa, otra fase que se llama la ciencia extraordinaria. ¿Y en qué consiste la ciencia extraordinaria? Es la fase donde entra en crisis la ciencia, la teoría anterior. Tomando el ejemplo anterior, la teoría de Ptolomeo, la teoría geocéntrica, entra en crisis. ¿Y crisis qué quiere decir? Va a producirse un cambio inesperado, una ruptura, si quieren, lo que hablaba hace rato Bachelard. Entonces, esa ruptura se produce e inmediatamente se ha de sustituir por otra y esa sustitución hace que se reafirme, o perdón, no, que se afirme la nueva teoría propuesta, en el caso del ejemplo otra vez, la teoría ptolomeica, ciencia normal, aceptada por mucho tiempo, siglo XV, 14, 15, de nacimiento, Copérnico, Galileo empiezan a poner en crisis a esa ciencia normal. Y esa etapa se llama ciencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque empiezan a encontrar los errores, a refutar y etcétera, y a proponer su propia teoría. En ese momento, ellos tienen que justificar por qué quieren sustituirla, por qué no es válida la otra, por qué está refutada. Entonces, al refutarla inmediatamente, demuestran, para eso incluso tuvieron que inventar el telescopio, ustedes vieron, y les mostraron objetivamente, si quieren, a la visual, quien se mueve no era el Sol alrededor de la Tierra. La Tierra es el que estaba moviéndose alrededor del Sol. Entonces, vean, es despotricada, es destruida en ese momento la teoría ptolomeica por la teoría copernicana. Entonces, eso es la extraordinaria. Y en ese momento que se sustituye y entra en vigencia, se constituye en referencia, se convierte en ciencia normal y a eso se le llama también revolución científica. Esto es lo que tienen que ver cuando van a hablar de Thomas Kuhn, las anomalías, las fases y la revolución científica y su progreso. Luego, para ir tratando de ganar el tiempito que tenemos todavía, debemos hablar de, les estuve hablando ya hace rato, parece, de Paul Feyerabend. Les dije que toda ciencia, que todo trabajo científico para poder realizar, se tiene que hacer una programación científica, como hace rato les dije, Ingrid Lakatos, hay que programar. Lo que hace rato yo les dije, para hacer cualquier trabajo hay que programar.
¿Para qué? Para seguir una serie de etapas y no estar picoteando o haciendo las cosas de una manera desordenada. Entonces, por eso que este personaje, Paul Feyerabend, este austríaco, nos señala, está bien, dice, hay que tratar de programar, es necesario, es importante. De todo el trabajo científico, el que es la reina de ese trabajo es el método, ¿no? Es esa herramienta que nos va a permitir proponer, rechazar, afirmar, justificar, todo lo que quieran. Eso se hace a través de un método. Pues en metodología les van a explicar todos los pasos, cómo se hacen, las variables, las constantes, los indicadores. Eso es para, yo no voy a entrar, eso es para metodología. Entonces, cuando se habla del método, él señala, dice que sí, estoy perfectamente conforme de que el método es importante. Lo que no estoy de acuerdo, dice, que impongan que existe una estructura metodológica rígida, que no se puede variar, es como los 10 mandamientos que escribió Abraham en la piedra y eso no se puede cambiar. Entonces él señala y dice, no, eso no debe suceder ni sucede en el terreno de la ciencia. El método es flexible, maleable, se tiene que ir adaptando, no hay aquí rigidez en el método. Por eso él protestaba contra ese método único, con ese método uniforme, contra ese método de carácter universal. Y por eso que incluso a su epistemología lo llamaban epistemología anarquista. ¿Qué quiere decir? El anarquista es aquel que no admite, que no permite reglas, que no permite autoridad que imponga. Es lo que ha existido, por ejemplo, o existe hoy en día. No hay autoridad en nuestro país, ¿no? Todo el mundo es autoridad, hacen sus propias reglas, etc. Pero eso no quiere decir de que el mundo cuando es anárquico, nadie quiere respetar a la ley. La ley acomodan a su necesidad, etc. Entonces, el anarquismo es una postura política, eh, filosófica política, pero haciendo un paralelismo, una relación, una analogía, lo llamaron a este personaje, a este austriaco Feyerabend, precisamente el anarquista del método. Entonces, la anarquía del método consiste en ese rechazo profundo que no existe un método general válido que sirva para todas las ciencias. Por ejemplo, por decirles solamente, en el terreno de las ciencias de la psicología, hay muchos que no lo consideran, no lo toman en cuenta al método introspectivo, a la observación interna, le dan mayor validez a la observación externa, está perfecto. Pero hay la observación externa, hay cosas que no me puede informar. Quizás va a ser no inmediata y puede ser una información indirecta, pero ya pierde su calidad de información real. Entonces, la introspección también de alguna manera como método da una información directa real. Lo que sí se observa es que ese método introspectivo que proporciona información es un método sesgado, no puede ofrecer validez. Además, es singular, es único. Es la experiencia de uno contra la experiencia del resto de la humanidad. Y para que se puedan tomar decisiones de nivel científico, tiene que ser universalmente válida. Entonces, hay muchos argumentos que se toman, pero es el único método que puede decirme en este momento si yo estoy enfadado o no estoy enfadado. Porque ninguno de ustedes sabe si estoy enfadado o no estoy enfadado. Ni yo tampoco sé si a ustedes les gusta lo que estoy diciendo o no les gusta. Entonces, fíjense, solo la conciencia de uno, solo la vida interna, el examen interno que yo me hago, me está dando la respuesta en qué estado emocional estoy. Entonces, vean, por esa razón, entonces podríamos decir que se lleva también algo de aplausos nuestro amigo austríaco Feyerabend.
cuando él se opone y que dice no todas las ciencias pueden utilizar los mismos métodos, no todos pueden ajustarse a una estructura, pues el trabajo científico tiene que ser maleable, tiene que ir adaptándose, ¿no? Tiene que ser dúctil, ¿no? De esa manera la plasticidad nos va a llevar, nos va a acercar más a la verdad. Luego tenemos, para terminar ya, dos pensadores más, un poquito más ligero, dos franceses, uno llamado Michel o Miguel Foucault, o Foucault, Michel Foucault, y el otro que se llama Louis Althusser, Louis Althusser. El primero, Michel Foucault, ¿qué es lo que nos enseña este ciudadano? Es literato, es metodólogo, es epistemólogo, etcétera, etcétera. Este ciudadano francés nos habla de las estructuras epistémicas de la historia del saber occidental. Cuando hablamos del saber occidental, a veces ustedes, yo no sé cómo lo entienden. Para eso yo les dije que se consiguieran un mapa mundi. El mapa mundi, no sé si ustedes observan, es bueno que aclare esto para que ustedes lo entiendan, porque a veces decimos el mundo occidental. Yo no sé cómo lo entienden. El mundo, el globo terráqueo, está dividido, si vale el término, por dos medianas. Cuando digo dos medianas, uno en forma longitudinal y el otro en forma transversal, ¿no? Es decir, horizontal. Me da primero, incluso en geografía nos han enseñado las latitudes y los meridianos, es para eso lo que nos enseñaron. En la parte superior está norte y en la parte inferior está sur, si nosotros vemos de norte a sur, ¿no? Entonces, esos dos polos, norte y sur, fíjense, esos dos polos nos diferencian a los que vivimos en el sur y a los que vivimos en el norte. Ahora, las meridianas, no, los longitudinales serían en este caso, las meridianas, lo que va a dividir ahora el este y el oeste. Nosotros dividimos a partir del reloj de Big Ben de Inglaterra, línea recta hasta abajo, de ahí a este lado, especialmente donde va a terminar todo lo que es Europa, porque no es una línea recta así, tiene que ser encorvada. Esa línea va a atravesar por todo lo que es Europa. Diríamos algo así como el Mediterráneo, y dentro del Mediterráneo va a ir encajando ahí, por decirles, a una parte de lo que es de los países, por ejemplo, como Siria, Turquía, todos esos, hasta que va a salir por el canal hacia ¿De línea del Ecuador? No, eso está al otro lado, está usted en el Pacífico. Eso es la línea del Ecuador, lo que nos corta en dos partes, en norte y sur. La línea del Ecuador nos corta en dos, norte y sur. Esta línea es precisamente la línea que nos corta en dos partes, pero de este a oeste, y es lo que marca a través del meridiano. El reloj, por ejemplo, está en base a eso, ¿no? Ya, lo que importa es lo siguiente. Lo que está a la parte este, la mayor parte, a la parte este, parte de Rusia, por ejemplo, está a la parte este. China, a partir de Turquía, Emiratos Árabes, India, etcétera, Japón, todo ese lado, y a la vuelta, que está precisamente parte de lo que es el Océano Pacífico, a la vuelta. Imagínense el globo, por eso es que me he detenido acá. Eso es la parte oriental. ¿Por qué? Porque por ahí sale el sol, aunque ya les he dicho que el sol no sale, sino que cuando está dando vueltas la Tierra, el sol aparece por ese lado.
Por eso se le dice a Japón país oriental, al Uruguay país oriental, a Santa Cruz en la posición que tomamos. ¿Por dónde sale el sol en Bolivia? Primero por Santa Oriente. Cruz, por eso se le dice oriental. Entonces vean, esto es lo que yo quería decir. Cuando él habla, este personaje Foucault dice que nuestras estructuras epistémicas de saber, del conocimiento occidental, está hablando del conocimiento que no es de esa parte oriental, sino del conocimiento que está a este otro lado, es decir, todo lo que es Europa, incluido Estados Unidos, África, etc. Por eso dice, toda esa cultura, ese conocimiento occidental, tiene precisamente unas estructuras que han atravesado a través de varias fases, que es la estructura epistémica de conservación. ¿Qué significa esto? Que desde la edad antigua, si quieren, hasta la Revolución Francesa, precisamente se conserva. Él señala por siglos, hasta el Renacimiento se mantiene, luego aparece una segunda fase, una segunda oleada de las estructuras epistémicas que florece ya en el siglo XVII y XVIII. Y precisamente ahí es donde se rompen los vínculos, dice, que se nos unen con las cosas. ¿Por qué? Porque la actividad del conocimiento ya no está sujeto a la realidad que nos circunda, sino que entramos a otra fase y es las estructuras epistémicas donde se afirman ya en el siglo XIX, o sea, los años donde estamos entrando a la edad o la era contemporánea. Esto es importante para ubicarse, es importante ubicarse en el tiempo y en el espacio. Esto es lo que nos han enseñado en geografía. Por eso es que yo insisto, cuando lo entendemos eso, lo vamos a captar con mayor facilidad. De ahí entonces que él habla y señala que es la era donde el pensamiento y el saber abandonan el ámbito de la representación visible. Ya no estamos en esa etapa que es la segunda, sino que pasamos a la tercera para sondear el de las estructuras ocultas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquellas cosas que aún no conocemos, pero que deseamos conocer. Y es donde campea, donde la ciencia hoy en día tiene la autoridad. Incluso la filosofía hoy en día está en función de la ciencia. Es decir, si la filosofía tiene esos tres grandes problemas, ontología, nociología y axiología, hoy en día la filosofía que está vigente es la filosofía antropológica, la filosofía nociológica, la filosofía de la ciencia. Es decir, todo relacionado al hombre, al conocimiento y al mundo que hay que descifrar. ¿Para qué? Para que el hombre precisamente mejore. Y eso es lo que está sucediendo. En el siglo que ha pasado y en este siglo están ocurriendo las cosas que no ocurrieron hace 21 siglos. Ustedes y yo particularmente me siento orgulloso porque yo he nacido en la Primera Guerra Mundial, pero no, en la Segunda Guerra Mundial. Han transcurrido y a lo largo de mi vida he visto una serie de cambios que se han producido en el mundo. Cambios en física, en química, en biología, en tecnología, en política, etc. Y han sido cambios de alguna manera positivos. Por ejemplo, ¿qué hablar? Hoy en día ya hablamos del genoma humano, tantas cosas que ha ocurrido hoy en día. ¿Quién iba a pensar en otro momento que podíamos hacer una clase a través de este aparatito, de este juguete del siglo XXI que es el teléfono, que yo estoy utilizando eso? Entonces, todo eso es precisamente los cambios que han sufrido y ya no trabajamos con objetos en forma directa sensorial, como diría Piaget. Estamos trabajando de una manera lógica, de una manera formal, sobre supuestos, y de esa manera estamos tratando de descifrar los enigmas de la naturaleza. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en algún lugar y seguramente les han dicho
¿Qué distancia hay de la Tierra al Sol? Me dirán que no existe ninguna medición. Claro que existe. Fíjense en un mapa, un planisferio. Existe. ¿Qué distancia hay? ¿Y quién pudo haber ido desde la Tierra hasta el Sol para medirlo? ¿Eh? Nadie. ¿Y cómo entonces existe esa medida? Existe simplemente porque se han hecho cálculos. No están trabajando con objetos visuales, están trabajando con actividades formales, con supuestos y del cual se han sacado deducciones. Por eso que Popper dice no existen la inducción. Bueno, ustedes ven, todo está relacionado una cosa con otra. Esto es lo que hay que tratar de resaltar en Michel Foucault. Pero al mismo tiempo en Foucault me gustaría que entren y lo escuchen por lo menos unos 2 conferencias de a 10 minutos. Hay conferencias de más largas, de unas 10, 5 o 8 minutos en Google. Y también me gustaría que lo escuchen a Luis Althusser. No lo van a escuchar en persona a él, sino a los profesores, a los estudiantes de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Estos tienen varias exposiciones que han hecho. Hay uno que tiene su apellido medio hindú, medio, no sé, difícil de pronunciar. El que se llama Darío. Darío, exacto, Darío. Por ejemplo, explica muy bien y cuando explica, claro que hay que tener algunos presupuestos, algún conocimiento para captarle, pero sí se deja entender, Darío. Hay otro gordito de barba, no me interesan a mí mucho los nombres, pero sí también explica. En Madrid también hay una profesora mujer, en Colombia también hay un pequeño grupo. Entonces hay este material y es apasionante. Yo varias veces, aunque lo haya escuchado, lo vuelvo a escuchar porque eh, son temas que a mí me gustan. No a todos les gusta filosofía, eso se los digo ya. Ustedes tienen que aprobarlo aunque no les guste. ¿Eh? Esta es la gran diferencia. Entonces, por esa razón, me gustaría que entren y lo vean a Althusser y pueden verlos a todos. No van a perder, a ver, escúchenme, no van a perder ni 4 horas, una media mañana. Buscan ahí, dice cuánto tiempo es, agarran y pinchan para que salga Imre Lakatos, Foucault, Tomás Kuhn, etc. Y a veces en uno nomás salen 3, hacen relaciones y comparación. Entonces, esto es importante para que de esa manera ustedes puedan complementar. Yo les he puesto, pero ya yo no puedo buscárselos, grabarlo en el mío y mandárselos para que ustedes se lo escuchen. ¿Ah? Ustedes tienen que aprender a elegir. Y por último, hablamos de Luis Foucault antes de que se nos corte. Es que en este autor ustedes tienen que ver que lo llaman también a el neomarxista, porque es el que va a hacer críticas al marxismo, eh, también es estructuralista y lo que va a hacer es tratar de envasar dentro del estructuralismo todo lo que es la doctrina marxista-leninista y desde su postura aceptar lo bueno y rechazar o criticar lo malo. Esto es lo que nos va a hacer nuestro queridísimo Luis Althusser. Entre Althusser y Foucault van a encontrar también una cantidad de libros que hacen análisis los expositores. Por ejemplo, cómo hoy en día, porque sus filosofías de estos no están sistematizados como de otros, o sus epistemologías tampoco, ¿no? Entonces, están más condensados en libros que han ido señalando. Nos hablan, por ejemplo, de la presencia del poder, ¿no? Cómo el poder nos manipula como si nosotros fuéramos marionetas, o lo que en nuestro lenguaje Ambición. local, ¿ja? En nuestro lenguaje local solemos decir como si fuéramos nosotros bicubicos. No sé si conocen qué es un bicubico, ¿no? Un bicubico es un juguetito como un payaso que está en unas maderas que cuando se aprieta en la parte inferior
se para, levanta, parece que fuera un malabarista. Entonces, este juguetito muy particular de Santa Cruz que yo conozco, lo llaman bicu bicu. Entonces, los políticos, ¿por qué buscan ser presidentes? ¿Por qué buscan ser, no sé, directores o prefectos, alcaldes, etcétera? Porque son políticos. ¿Por el Les poder gusta no era? les gusta a ellos, a la administración, les gusta, porque les gusta a ellos servir al pueblo. Es posible, no podemos generalizar, pero la mayor parte de los políticos son demagogos que ofrecen porque quieren beneficiarse y beneficiar al círculo que les rodea. Entonces, por esa razón, los políticos de alguna manera juegan al hombre bueno, al hombre caritativo, al hombre solidario, y sin embargo, en el fondo, no hacen todo lo que deberían hacer. Lo que buscan ellos es el poder, y el poder es todo. Incluso la misma ciencia tiene poder, todo tiene poder, todo buscamos poder, porque el poder impone, porque el poder decide, ¿no? Por eso ahí se habla del poder económico, del poder político, del poder social. Poder, ¿no? El poder es el que determina todo. Entonces, van a encontrar en algunos libros de ciudadanos cómo a través del poder y a lo largo de la historia universal en todos los lugares, sea Europa, América Latina, se han estado utilizando el poder para sojuzgar al pueblo, para controlar al pueblo. Incluso van a encontrar en uno de esos libros, no me recuerdo de cuál de ellos, cómo el poder se incrusta en las escuelas, hasta en las universidades, ¿no? El poder ahí se va a hacer de una manera manipulada. ¿Ah? Nos van a decir que tienen que educarse, tienen que ser de esta manera, porque de lo contrario la sociedad los rechaza o la sociedad no les va a aceptar, Pero eso está en función de sus intereses, no está en función de nosotros. ¿Ah? Entonces, Dice, el poder programa, el poder diseña, el poder impone. Esto lo van a encontrar también en esas conferencias. Por eso yo les auguro de que por lo menos hoy por la tarde, pónganse, o por la noche, cuando a las 10 de la noche ya no hay gente, entren a YouTube, Google y busquen a cada uno de estos, a unos 3 o 4 al que menos le entienden, por lo menos para que de esa manera tengan una idea. Eso es lo que yo les puedo decir. Mañana les espero a las 12:30. No se olviden de tomar en cuenta. Pongan pues su apellido primero, no me pongan cualquier disparate. Ustedes no ponen ni el grupo, no, ponen su nombre, ponen un solo nombre, ponen un apellido. Todos estos son errores, jóvenes. Parece que lo hacen solamente por cumplir, ¿no? Y ustedes de alguna manera son, vuelvo a recalcarles, privilegiados porque por lo menos llegan a la universidad, ¿no? Hay otros que quisieran, pero no pueden. Entonces, sométanse, si ya estoy repitiendo yo, el semestre se va a terminar lo mismo y lo mismo, todas las clases. Entonces, procuren tomar en consideración el tiempo. El tiempo yo ya les estoy dando 2 minutos por pregunta. Incluso hay alumnos que me han hecho casi en la mitad del tiempo examen. Entonces, lo que yo quiero hacer es que ustedes no se desesperen, es suficiente. Yo dice, siempre vuelvo a recalcarles,